This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como en el show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Cada Mañana y Jueves de Clásicos. Yes. Oh, yeah. Yes. Nos alegra muchísimo estar nuevamente con ustedes allí en sus hogares, en su vehículo, en su oficina, donde usted quiera que se encuentre. Estamos hoy muy contentos y agradecidos con Dios primeramente por nuestras vidas. Y segundo, por tener la oportunidad de conversar hoy entre amigos en esta mesa tertuliana y también de recibir sus opiniones al respecto del tema que hoy vamos a tratar. Así que puede hacerlo al 4215-8766. Y desde este momentito ya iniciamos y quiero presentarles a quienes hoy están en esta mesa de charla, de plática, de tertulia, de las cosas cotidianas. Acá está con nosotros el patriarca de patriarcas, Pastor Moisés Méndez. Papá muy. El mero maleo. ¡Quiero mi cocol! Muy buenos días para todos. Es un privilegio enorme estar una vez más en fechas como hoy, día 25 de septiembre. Estamos todos unidos, vinculados por varias razones, entre ellas estar creyéndole a nuestro Dios que nos va a ayudar en todo momento, sea este cual sea apuntando al éxito en algo que usted ya tiene planificado o en las diferentes circunstancias en las que vivimos cada uno, esperando la buena salud, esperando que las cosas se resuelvan, anhelando que la gracia de Dios sea evidente en cada una de las disposiciones que Él tome para con nosotros. Bendiciones a todos. Y a quien, como dicen ahí, al que madruga encuentra buen parqueo. Eso. Y los que no, se tienen que ir a la vuelta. Qué gusto Nuestro saludarles. queridísimo amigo Teodoro Castro les saluda. Recuerde que esta mesa, usted es parte de ella. Y pues lo puede hacer a través del 4215-8766. Bienvenido desde ya. Gracias por su sintonía. Y también está con nosotros hoy El más aquel que la bola pasará, pero los dos juntos no pasarán. Walter Castillo, el Inma Castillo. Es un privilegio saludarles y recordarles que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Así que tomen las misericordias de Dios para usted, que suyas son. Dios le bendiga. Bienvenido a Tertulia de hoy. Y como decimos ahí, descontrolando los controles o controlando los que están descontrolados. Nuestro hermano Aníbal, operándonos el día de hoy, iniciando con las operaciones ahí. Quería operarnos del apéndice, pero no nos dejamos. Menos la vesícula. Sí, porque después agarran rencor contra él porque no los dejó bien. ¿Y cómo encuentran entonces el perdón? Y nosotros, ¿cómo encontramos la restauración de nuestro cuerpo? No, por eso es que no nos operamos. Eso. No, y precisamente esta preciosa mañana de Jueves de Clásicos vamos a estar platicando de un tema muy interesante, un tema también cotidiano: perdón y restauración. Ese es nuestro tema de hoy. Y es que cuando alguien se siente culpable o roto, esta promesa
de Dios de perdonarnos y restaurarnos, pues es nuestra esperanza. Sin embargo, en lo cotidiano, mis queridos tertulianos, encontramos en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras situaciones, que siempre hay dificultades que nos causan irritación, ira, amargura, enojo, tristeza, y es allí cuando el perdón debe de iniciar, ¿verdad? Para que podamos tener una restauración en nuestra vida, en nuestra tranquilidad, en nuestra alma. Así que, ¿qué es el perdón? ¿Y qué es la restauración? Para que vayamos entrando, calentando motores, diríamos. Sería de agarrarla una por una, porque la verdad que son tan diferentes, ¿no? Pero el perdón, amigo oyente, no es un sentimiento, eso sí, es una decisión. Y por ahí ese es un buen inicio, diríamos, para poder entender que el perdón no es que yo no siento pedirle perdón, es que yo no siento perdonarle, sino es yo decido perdonar. Y ahí es donde nosotros vemos que el perdón lo que hace es facilitar las relaciones. Y ya entra la siguiente parte, que es la restauración. O sea que si el perdón es una decisión que yo tomo de, valga la redundancia, de perdonar, ¿verdad? De olvidarme el agravio o de la otra persona, o ofrecerme ese perdón, olvidando el error que yo cometí, donde yo lo dañé. De la restauración es el proceso de reconstruir esa relación que se tiene o que se tenía anteriormente, perdón. Sin duda hay daños, ¿verdad?, en la vida de las personas. Tal vez una analogía nos ayudaría cuando dice vamos a restaurar esta casa. Es porque hay daños en su estructura, en su forma, techo, cualquier cosa. Y entonces hay un proceso que debe ir sanando, cerrando, corrigiendo, ¿verdad?, aquellas situaciones que se han dado. Y la restauración en cuanto a la relación interpersonal, pues es eso, ir restaurando, ir recuperando aquello que se echó a perder, lamentablemente. A veces pensamos que el tiempo es un factor que deteriora las cosas. Los vemos como asuntos antiguos que se fueron derruyendo o deteriorando. Mas creo que el tiempo también es visto como justiciero y fiel amigo, como para sanar algunas cosas. Por eso es que algunos creen que en el tiempo fallaron, pero que con el tiempo los van a perdonar. Y esto, reiterando lo que estamos enfocando hoy, es una decisión voluntaria. Sí. Nadie puede obligar. No como en la escuela, ¿verdad, Walter? Dense la mano, pues. Dense la mano. Pídale perdón. Pídale perdón. Ay, Perdóname, pues. No, es una decisión voluntaria y consciente. En el paso del tiempo he visto que muchas personas asumen. Por favor, asumir es una actitud en la que determinamos un criterio y lo volvemos básico, pero no quiere decir que sea verdad. Entonces, algunos determinan que no son tan responsables de algo cuando son los promotores de una ofensa. Sí. Si en algo te ofendí, Deodoro, perdóname. Si en algo te ofendí, cuando yo sí sé que te hice y cuando vos sí sabes que te lastimé. Entonces es necesario ser voluntariamente consciente en reconocer que hice y buscar aclararlo, declararlo y omitirlo si fuese posible, porque allí se generaron probablemente en tu corazón, mi querido amigo, rencores, discordias, situaciones que quizás yo puedo olvidar, porque al que ofende se le olvida, pero sí, al que se le hace. Y eso es en todo, ¿verdad? Dicen que el que da se le olvida, el que recibe no, ¿verdad? Y ahorita que el pastor decía eso, se me vino una vieja canción de los años allá, 60. Para y en que algo te ofendí, perdón. Ese himno yo no lo recuerdo bien, pero sí, ¿en qué momento de la relación? El hermano Alberto Vázquez. Sí, pero ahí todavía no fumaba. Ahora, digamos que cualquiera de las dos
necesita el hecho de hacernos responsables nosotros, ¿verdad? El hecho de decidir hacerme responsable de pedirle el perdón. ¿Cuántas veces se ofende en el día a alguien en el transcurso de la vida? Y mucha gente lo que hace es quedarse sin pedir perdón o sin perdonar, y eso enferma, ¿verdad? Necesitamos... Deteriora. Fíjense ustedes que algo curioso, a veces uno dice, bueno, necesito tener a otra persona enfrente para ofenderla, y no es así. A veces ofendemos detrás, a espaldas. Ahora, vale la pena el volver a tomar la analogía de Teodoro, porque hablabas de, por ejemplo, una casa que se deteriora. El tiempo no siempre la deteriora, sino el descuido de la persona que irresponsablemente la dejó al abandono. Sí. Algo que considero pertinente indicar es lo siguiente, que el perdón en realidad no basta. El perdón debe ir acompañado de esa acción de restauración. Sí. Porque está bien, perdonamos, pero la herida, la fractura que provocó, el daño que provocó la ofensa, la acción cualquiera que fuere, que fue ofensiva, que fue dañina, si se deja tal cual, al menos se volverá cicatriz y el tiempo no la va a borrar. No. Y como decía nuestro amigo Teodoro, la restauración también es una situación de tomar la responsabilidad, sobre todo aquel que hizo la ofensa, ¿verdad? De poder restaurar, de poder llevar nuevamente esa relación a donde estaba o hacerla crecer. Vamos al primer corte, regresamos en breve. No nos cambie, Jueves de Clásicos, aquí en su programa Cada Mañana. La obediencia no siempre es lógica, pero siempre es poderosa. Dios puede pedirte cosas que desafían la lógica, como a Noé. Lo ilógico para el mundo es perfecto para el plan de Dios. Por la fe, Noé construyó un arca. Hebreos 11:7. Alternativa. Escucharla es mi pasión. Qué bueno el mantenernos comunicados con usted. Recuerde que este programa de Cada Mañana, todos los días jueves, todos los días de lunes a viernes, estamos acá para tener un diálogo, tener una tertulia, y usted puede ser parte de ello. Saludamos, por supuesto, a los oyentes en los diferentes lugares a través de la 107.1, la 89.7 para Petén, a través de las aplicaciones. Y bueno, hoy probablemente usted nos sintoniza más por las redes, que hay una planta parece fuera de servicio, que es la 107.1, pero pronto será restaurada. Dios es todopoderoso. Hoy realmente estamos acá para conversar y hablar un poco de lo que es el perdón y la restauración. Y ya se dijo que el perdón es una decisión voluntaria, muy personal, bien determinada para poder solventar las situaciones, cualquiera que éstas sean. Así que mis queridos tertulianos en esta mesa, por la punta izquierda avanza a Moisés el carrilero. Damas y caballeros, desde la punta izquierda aparece. Tendría que ser el más rápido por la edad. Sí, pero el clásico. Esta es una adaptación de clásico porque todavía es carro moderno. Es asimilado. Pero lo restauraron y le pusieron carrocería clásica. Vintage. Es vintage. Algunas piezas del motor, yo creo que son de tiempos pasados. Así que bienvenido, Moisés Junior. Buenos días, qué alegría poder estar con ustedes. Qué bendición el poder escucharles en la radio, venía escuchándoles, y qué interesante tema y difícil tema, porque es muy, pero muy fácil hablar de este tema, pero es complicado poder perdonar y poder restaurar, que es sobre todo, creo que decirte perdono es la parte más sencilla del perdón. Sí. La parte más sencilla, y creo que también la parte más superficial del perdón. Así es que
Perdóneme por haber llegado a estas horas, pero aquí está. Cuesta perdonar. Me está costando perdonar. Déjenme exponer alguna situación que podría servir como plataforma para continuar en esta tertulia tan interesante. Y es lo siguiente. Fíjense ustedes que sí, el perdón es una decisión de tipo exclusivamente personal. Pero solo exponerles que por experiencia podemos decir que perdonar a quien más beneficia es a la persona que perdona. Y es que, te voy a interrumpir un segundito, alguien decía que la falta de perdón, voy a hablar de la falta de perdón, la falta de perdón es como un veneno que nosotros nos tomamos, pero que esperamos que le afecte a la otra persona. Sí, precisamente, pero cuando hablamos de perdón, ya lo decía en la primera parte de este programa, pareciera que el perdón es todo lo que hay que hacer. No, hay que restaurar. Y me llama poderosamente la atención de que en las oportunidades en las que me ha correspondido perdonar, a saber cuántas veces me han perdonado a mí. Pero son bastantes. Sí. Pero en las que yo he tenido la gracia de Dios para perdonar, debo exponer que el restaurar no está tanto en la persona que cometió la falla, el error, la ofensa, sino en quien perdona está la capacidad de restaurar. Porque en lo personal me tocó restaurar la amistad, aún el diálogo, no el compañerismo porque era imposible por diferencias de edades, pero restaurar yo, el que había recibido la ofensa, el daño, a aquellos que me hicieron ese daño. Y qué bien se siente poder uno extender la mano y decir, mira, de lo que pasó conmigo, despreocúpate, no hay nada, no hay ninguna situación que quede pendiente, y poder levantar a esa persona hasta un nivel en el que lo ves como una persona nuevamente digna de respeto, a quien tú no quieres hacerle daño. Sí. Vamos a darle la bienvenida. Es que fíjense, es como no nos dejamos operar, se molestó con nosotros y se fue, herido en su corazón. Pero nos mandaron otra operadora. ¿Usted es cirujana? No. Pero bienvenida a Anita Flowers, Esa que es siempre verdad. viene en compañía de él. Y Anita. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por darme la bienvenida. Aunque mi dueña probablemente no me iba a dejar hablar. Cállate vos, Anita. Es que a veces se pone bien, no sé, Sentimental, bien ¿verdad? sentimental. Pero aquí estamos ya para acompañarles en los controles. Muchas gracias. Y gracias a nuestro hermano Aníbal Marroquín, que también abrió. Era no marroquín. Sí, Aníbal, no Marroquín, perdón. Que nos abrió esta mañana el programa. Bien, entonces hablábamos, y Walter mencionaba algunas situaciones ahí sobre el poder perdonar. Pero cuando uno no perdona, ustedes, que está con aquel resentimiento, aquella amargura hacia la persona. Y es de dos vías, porque también el ofendido guarda ese rencor, esa amargura, ¿verdad? Y la relación cambia de actitud, porque a veces uno, como decía Papamoy, uno ofende, pero como ve que el otro siguió platicando o lo saluda a uno, ya la relación no es igual, porque ambos guardan esa cosita. Pero el que ofende se le olvidó y cree que eso ya pasó, porque la otra persona le sigue hablando o lo sigue saludando. La alta capacidad que hay en algunos para perdonar les hace que de una manera muy sutil tomen la iniciativa. Normalmente pide perdón o busca entablar el mecanismo del perdón, el desalojo de rencores, el desalojo de enojos, la persona ofendida. Normalmente o comúnmente, que esto, mi sugerencia sería no seamos comunes, no estemos en el vulgo, en el resto de gentes,
creo que es necesario advertir que si revisamos nuestras vidas, alijaremos las cosas y evaluarnos para saber cuánto hemos hecho mal uso de nuestras actitudes, generando dolor en algunos, atropellando, ¿verdad? Algunos por la edad, por lo viejos. Quizás podríamos creer que nuestra edad, nuestro estatus por ser los abuelos, los papás, en este caso habemos varios en esta mesa que somos abuelos, podríamos creer que eso representa una libertad como para tomar decisiones sobre la importante determinación de otros y vulnerarlos, detenerlos. Por eso es que nosotros no llegamos a viejos, llegamos a clásicos. Fíjense que ahorita que mencionaba esto, Papá Moy, me recordé de una película mexicana que se llama Cuando los hijos se van. Y el padre de familia era tan severo, ¿verdad?, que cometía sus errores con sus hijos. Y una vez la esposa le dijo: lo ofendiste, lo heriste, ve con él y pídele perdón. Yo pedirle perdón, dijo, jamás, yo soy su padre, y un padre jamás pide perdón. Y esa es una de las cuestiones. A veces pensamos que porque son nuestros hijos, porque son nuestros nietos, tenemos el derecho de decirles cualquier cosa, aunque ellos se ofendan, y no estamos en obligación de pedir perdón. Solo por el tono creo que era uno de los Soler. Cabal. Sí. Ya no es porque vieron los dos la película. Nos compartimos los poporopos. No me dio y no me perdonaron. Sí. Interesante, ¿no? Porque desde, por ejemplo, Isaías, en el primer capítulo dice: restituida al agraviado. O sea, necesitamos restituir, o sea, corresponder a los errores. Ya el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad, lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice: no os venguéis vosotros mismos, más bien dad lugar a la ira de Dios. Interesante, ¿no? Porque la restauración, hay una intervención divina, vamos a decir, para que realmente funcione, aunque nos estamos adelantando a los tópicos posteriores a eso. Miren ustedes, por ejemplo, cuando uno tiene buenos amigos, no solo compañeros, buenos amigos, y una ofensa, un error, una broma, cambia totalmente la actitud, la relación, y todo aquello que se llevó, digamos, durante 6 años o 3 años de buena convivencia estudiantil, se pierde. En un ratito. Separados. Mollito, ¿qué te parece aquel pasaje del Evangelio en el que hay 2 personas deudoras? Una que debe una cantidad exorbitante y otro que debe, como diríamos aquí en Chiquimula, una poquitera. Y cuando ambos piden misericordia y perdón o paciencia para cobrarla, el que había incurrido en una deuda exagerada es perdonado, pero a él no le place perdonar al que le debía poquito a él. Y es que el asunto en esto lo voy a plantear desde otra perspectiva, este mismo hecho. ¿Cuánto era esa cantidad exorbitante para un rey? ¿Y cuánto era esa poquitera para el que no quiso perdonar? A veces el asunto del perdón es el valor que la ofensa tiene para nosotros. La decisión de perdonar, el quitar la amargura de nuestro corazón, la actitud de perdonar, es quitarle el valor al daño que nos hicieron. Para el rey, esa cantidad exorbitante, como era el rey, podía no perdonar. Mucho. Pero para el otro, dijo, tal vez con esto hubiera llegado a... Entonces era mucho. La actitud aquí es saber quitarle el valor a lo que sucedió. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le quitó el valor a lo que estaba pasando, porque estaban barajeando a ver quién se quedaba con sus cosas. Lo estaban lastimando adrede, no por error, haciendo que fuese humillado frente a todos, y quitó el valor, era por esa cantidad. Entonces
Creo que el perdón para nosotros es esa actitud en donde nos ubicamos en la posición que nos corresponde, que es muy complicada, es fácil decirla, y decir, esto tiene otro origen. No perdonamos a la persona porque le acusamos que es el autor del mal. Y si fue usado por el enemigo, ¿quién es el autor del mal? Entonces entendemos que fue un instrumento que trajo maldición. Esta parte trajo maldición a su vida. Y ese es el asunto. Muchas veces nosotros decimos, te perdoné, o te perdono, o ay, disculpa, no tengas pena. Y ahí quedó. Pero esa situación no siempre hace que las cosas lleguen a la anterior normalidad, ¿verdad? Las cosas cambian. Las cosas cambian, aunque uno oiga del otro que recibió el perdón. Vamos a tratar este punto en la siguiente fracción de cada mañana. Así que nos vamos a un corte, no nos cambie. Regresamos. Volveremos. Estas empresas creen y nos apoyan a inspirar la gracia de Jesús. Forma parte de la gran familia de Chiquimulcá Es Mi Cope. Asóciate con solo 100 quetzales, DPI y recibo de luz y disfruta de increíbles beneficios como atractiva tasa de interés en ahorros y créditos, disponibilidad de efectivo las 24 horas, los 365 días del año y uso de tarjeta totalmente gratis. Asóciate y disfruta de estos y muchos increíbles beneficios con Chiquimulcá Es Mi Cope, tu mejor opción en servicios financieros. Hola, Jazz, te veo preocupada. Ay, sí, ¿no miras que a mi mamá se le subió el azúcar, pues? ¿Y por qué no la llevas donde el doctor Francis Urrutia, en la unidad médica de salud? Ahí le hacen la glucometría para ver los niveles de azúcar, le pueden tomar la presión arterial, consulta con ultrasonido, hasta nebulizaciones. Además, también cuentan con su propia sala de emergencias y hasta farmacia tienen. ¿Y dónde queda la clínica? En la Primera Avenida, 1-21, Zona 3, Colonia Lone, Chiquimula, a 2 cuadras de la Torre, en la Unidad Médica de Salud. Te atiende el doctor Francis Urrutia, médico y cirujano, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía, emergencias 24 horas, teléfonos 7725-0540, emergencias al 3053-6234. Doctor Francis Urrutia, médico y cirujano. ¿Buscas madera de buena calidad? Venta de madera y tornillos El Bosque, ubicado sobre la tercera calle entre 11 y 12 Avenida y sobre la 14 Avenida entre tercera y cuarta calle, zona 1, Chiquimula. Le atenderán amablemente Gerardo Lucas, familia y su amable personal. Venta de madera y tornillos El Bosque. Voy a necesitar puertas y ventanas para mi casa, pero quiero algo que dure, que no se ponga amarillo con el tiempo. Entonces dígale a su constructor que use productos de la marca Perco. Son perfiles PVC con garantía de hasta 15 años y doble protección UV contra los rayos del sol. Eso me interesa. Entonces voy a pedir productos Perco. Ahora ya sabes, cuando pidas tus puertas y ventanas, pide Perco. Calidad y garantía siempre. Encuéntranos en Chiquimula, Río Hondo, Zacapa, Jutiapa y Cobán. Más información en nuestra página web www.percopvc.com y en redes sociales como Perco PVC. El mundo se ve más brillante detrás de una gran sonrisa. Laboratorio Dental Betania. Siempre a sus órdenes con servicio de rellenos de resina, limpieza dental, blanqueamiento, ortodoncia, prótesis fijas, removibles y mucho más. En este mes tenemos grandes ofertas en prótesis dentales y muchos descuentos más. Ven a tu Laboratorio Dental Betania con más de 30 años de experiencia con trabajos garantizados. Nuestro afán no es competir, lo nuestro es servir.
servir y servir bien. Estamos ubicados en la segunda calle 1178 zona 1, frente al Instituto Experimental en Chiquimula. Atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Laboratorio Dental Betania. Será un gusto atenderle. Ay, si supiera usted lo que hablamos mientras estamos en el intermedio. Uy. Excelente. Lo mismo puede haber pasado. Si usted piensa algo acerca de lo que estamos conversando sobre el perdón y la restauración posterior, que no siempre se da, pero debería darse, pues es un tema de interés, pero muy increíble en cuanto a que los beneficios que produce el perdonar y restaurar son incontables, pero más para quien otorgó el perdón. Claro. Y es que el asunto cuando alguien otorga el perdón es que es libre de toda atadura con la otra persona. También al otorgar el perdón queda sobre, y no estoy diciendo que nos volvemos alguien que puede pisotear a la otra persona, pero sí queda sobre otro nivel en cuestión de su fortaleza, en cuestión de su dignidad. El perdón dignifica. Claro que sí, pero Mollito, Moisés, Teodoro, Eddie, Anita, pero ¿qué pasa cuando perdonamos y la situación no cambia? Porque no siempre cambia, ¿eh? Sí, definitivamente a veces alguien dice, vos ya estás de amigo otra vez con fulano. Sí. No, yo perdono pero no olvido. Y eso normalmente nos lleva al término de lo disculpé, ¿verdad? Porque el perdón, como hablábamos, creo que un par de programas anteriores hablábamos de esto, y el perdón pues requiere de quien perdona olvidar realmente, sacar esa amargura, ese rencor, ese daño, sacarlo de su corazón. Eso es realmente el perdón. Pero hablábamos fuera de micrófonos que el perdonar siempre cambia la situación, la relación ya no es la misma, porque a veces la ofensa fue tal que sí se perdona, pero las personas se alejan. Ahora yo creo que hay en ese proceso de restauración, en ese proceso de perdonar, debe haber una pero madura actitud de los involucrados, ¿verdad? Totalmente. Porque de lo contrario va a ser difícil poder avanzar. Siempre yo pues admiro mucho la Biblia, los consejos prácticos que da. Imagínense lo que dice Romanos 12. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y dice el 21, no seas vencido de lo malo. Qué actitud, ¿no? Ahora, si miramos en la Biblia, versión 60, por lo menos de Cipriano Valera, dice, deberes cristianos. O sea, en otras palabras, los que aquí estamos, todos debiéramos hacerlo. Pero no siempre lo logramos. Ahora, eso depende de una actitud y del reconocimiento de un señorío, pienso, para poder avanzar en todo esto. Recuerdo aquella anécdota que usted comentó en cierta oportunidad del matrimonio que llegó y le dijeron, mire, pastor, nos queremos divorciar, ya no nos soportamos el uno con el otro. Y el pastor utilizó ese versículo que nos compartió. ¿Saben qué? Por una semana trátense como enemigos, pero bíblicamente, ¿verdad? Y cuando regresaron, digo, bueno, ¿se van a divorciar entonces? No, ya no.
Agradecerle venido, ¿verdad? Sí. Porque en esa situación encontraron el perdón el uno para el otro, ¿verdad? Y se sacaron toda situación, toda amargura, todo dolor que se había ocasionado. Y es que yo creo ustedes que a veces se nos olvidan esas indicaciones bíblicas, digamos, a pesar de que vamos a la iglesia, llevo Biblia bajo el brazo, diría alguien ahí, pero se nos olvida aplicar la Biblia, que es lo que nos toca, me parece a mí, porque para eso nos la dejaron. Dijo Moisés, fíjate que como sos el más anciano de acá, el más clásico, no, de verdad que el más viejo aquí soy yo. El punto me encanta está esa actitud. Si no me perdona. No, Moisés, hay que ser sincero. ¿Qué pensás de aquella situación de que quien cometió la falla por haber dicho perdóneme, aunque sea superficial lo que está pidiendo, se considera como que el que fue él el que actuó bien, él dice no, y te considera que como te dijo perdóneme, así como un perdón deportivo o profesional, sarcástico, disculpe, pues. Sí, tú estás obligado a perdonar. La verdad es que es necesario arreglar los asuntos. En el caso de su servidor me ha tocado entender que hay niveles de perdón. Por favor, nadie se sienta ofendido y desde ya le pido perdón sin pero necesito catalogar los perdones. En este tema, por ejemplo, dispensen la comparación. Estuve recientemente hospedado en una casa donde habían 2 perritos. Uno, por su raza, de alguna manera era más empático por la de él, ¿verdad? Con el amo. Era más doméstico, estaba a los pies, era un faldero. Ambos de características faldero, pero su temperamento era más afable. El otro hasta se olvidaba de quién era yo en los días que estuve allí. Por momentos él se ponía así, lanzaba una mordida o un ladrido agresivo. El otro no, el otro permanecía. Ahora, el hecho es de que al uno lo amé mucho, al otro lo tuve a distancia. Estoy usando la analogía de... No, ese es el hecho. Yo regreso, recuerdo con mucho aprecio al uno. El otro me cuesta, tengo que deshilvanar algunas ideas para recordar su nombre. Entonces es muy valioso el advertir que hay personas que terminan por ausencia a la madurez quedando ausentes o fuera del rango de esas personas que son cercanas a nosotros. Por eso alguien dijo, cuando uno piensa en amigos, pareciera que hasta sobran los dedos de la mano, ¿verdad? Pensando en ellos, que no en todo el mundo se puede confiar porque no se merecen el perdón por la ausencia de esa condición. Es que es una situación muy interesante. Hay algunos en los que uno puede poner el corazón en sus manos, hay otros que no hay que exponérselos, lo pueden dañar porque no lo consideran. Entonces, basado en esto que estoy tratando de esforzarme en decir, porque creo que hasta cantinflié, el hecho es que la restauración de una relación implica madurez, no solamente soltar. Yo puedo soltar y, como diría Moito, uno puede liberarse. Yo ya lo perdoné, dejémoslo ahí. Pero podría no levantar el rango de la persona a quien se le otorgó el perdón. Se le disculpó, se le exoneró. Y es que en esto hay 2 situaciones que debemos de tomar en cuenta. Una acción de perdón requiere una acción de arrepentimiento. Y ese es el asunto. No es lo mismo perdóname, pues, porque hay muchas veces, y me voy a ir a la parte más difícil de estas situaciones, en el matrimonio, entre una pareja, cuando hubo algún error garrafal y uno de los dos dice, híjoles, voy a perderlo todo. Entonces dice, perdóname, pero no hay una acción de arrepentimiento. Aunque la otra persona, por el amor
por la fraternidad, por cómo lo ve, como a ese perrito, como dirías tú, perdona, pero no ve las acciones de arrepentimiento. Entonces sabe que el perdón que allí fue aplicado es un perdón con esperanza de que cambie, no porque cambió. Y esto es muy serio. Qué bonito esta parte del matrimonio, ya que lo mencionó, porque normalmente en casi todos los matrimonios nunca se pide perdón, ¿verdad? Suceden las cosas, suceden los pleitos y se espera que los ánimos se enfríen, se calmen y después se sigue como si nada. Es normalmente quien perdona de corazón ahí es la esposa, ¿verdad? Y uno sigue como si nada, sabiendo que cometió un error, sabiendo que hubo una ofensa. Pobrecitos aquellos que... sí, ¿verdad? Pero esperamos que las situaciones se enfríen, como decíamos, ¿verdad? Y nunca se pide o se reconoce pidiendo perdón. O sea, ir con la otra persona y decirle, mira, perdóname, me equivoqué, perdón, no quise ofenderte de esa manera, ¿verdad? Lo que dije no lo sentía, lo dije porque estaba molesto, porque estaba enojado, pero no lo hacemos. Lo cierto es que en muchos casos se deja al tiempo, como dijimos al inicio del programa, para que el tiempo vaya dejando amainar o calmar la situación, pero terminamos en catalogación. Así es él. Así es él. Pero si es como el falderito, no muy agradable, a veces cariñoso y a veces mordiendo, atacando, y sabes que después se va a volver a poner cariñoso, pero después del cariño puede venir la mordida. Walter, la espalda no se le da a ellos, fíjate. Sí. Aunque ya los hayamos perdonado. Así es. Sí. Así es. Yo acostumbro no dar la espalda a quien en algo me ofendió. Perdón. Sí. Y hay cosas interesantes, ¿no? De esto del perdón, ustedes, y pensando en la pareja, que el Mollito es el responsable de estar hablando. Ajá. Y hay que entender algo, una de las cosas que a veces sucede en las relaciones y en esto de la ofensa, es que, ¿sabe? Duele más que lo ofenda el cercano a uno. Que me ofenda a alguien que no lo voy a volver a ver dentro de 10 años, no importa, ¿no? Pero que un amigo, que un hermano al lado, mi esposa o mi esposo, cualquiera, ¿verdad? Un hijo, un papá, eso duele más, digamos, ¿verdad? Y muchas veces, por lo que decías, cuesta la conciliación, porque nos ven todos los días, hombre, y nos volvemos a ver mañana y pasa. Es una vida completa, pero lo mejor es perdonar, determinarse y pedir a Dios su ayuda, porque esa es la otra, ¿no? Es que el poder de la ofensa en mucho tiene que ver con la persona de donde viene. Sí. Porque un insulto de una persona extraña, pues pasa a veces hasta desapercibido. De donde vienen, pero cuando viene quizás un gesto, voy a usar la palabra traición, por usar un término, de una persona de quien no se esperaba, a quien se le respetó, a quien se le amó, pareciera que esto adquiere un valor superior. Lo que mencionaba Mollito. Sí. Y es quitarle el valor. Solo traiciona al quien se le dio la confianza. Sí. Por eso es que cualquier otra persona que me ofenda en la calle, no siempre hay necesidad de perdón, porque no tenía mi confianza sobre ellos. Sé que no nos vamos a ir al corte en un momento, pero ¿se acuerdan que Jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen? Sí. Pero solo uno, recuerdo yo, en las tradiciones y en alguna literatura que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo estaba crucificando, pero... Sí, exacto, lo había ofendido, pero lo reconoció. Y es que cuando uno pide perdón debe de ser de corazón, de un perdón real. Y quien recibe esa disculpa debe también de perdonar realmente para que haya restauración, ¿verdad? Así que la restauración, entonces. En la restauración es un proceso de dos.
¿verdad? Y ya que Anita nos está diciendo desde hace ratos que nos vayamos al corte, nos vamos al corte. No nos cambia, regresamos. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. Volviendo a esta tertulia, le hacemos una cordial expresión de gratitud por estar con la 107.1, a pesar de que estamos clamando porque todo se reestructure. Por eso estamos hablando del perdón, porque hay situaciones que se dan que en ocasión no son voluntarias, son accidentales. Cierto. Y es necesario que todos nosotros ahora pues echemos mano en dispensa de usar el app, usar los otros recursos, usar todo aquello para decir sí, estoy consciente de esto y es un gesto de perdón. Fíjense qué interesante el manejo de este tipo de expresión. Por eso ustedes y nosotros hoy estamos hablando de uno de los temas más hermosos, vitales aún para la eternidad, que esto es para nosotros valioso, no solamente para la gestión. Conozco, Teodoro Castro, en tu vida profesional. Gracias, gracias. Te vi como un gran gestor de resolución de conflictos. También, ¿no? Sí, no, yo recuerdo eso. No, el gran, ¿qué? Promotor de resolución de conflictos, no, es cierto. No, y que te tocó, por decirlo de esta manera, tener papas calientes en la mano, constantemente, pasándolas de mano a mano, sin dejar de resolverla, porque muchas personas se encogen de hombros o pasan por encima de las cosas, imponiendo una norma o soslayando la responsabilidad, pero no resolviendo. Y en tu caso, que yo recuerde, nunca te levantaste de tu posición como autoridad sin resolver un conflicto. A ver, escuchen este mensaje que nos han enviado, hablando exactamente y muy puntualmente de lo que tocaba Papá Moy y hermano Lolo, a ver cómo resolvemos este conflicto. Bendiciones, hermanos de la tertulia. Acerca de ese tema, fácil es decir la palabra te perdono, pero hacerlo de todo corazón. A mí me ha tocado perdonar a la persona que más me odia sin hacerle ningún mal. Y he aprendido a amarla. Entre más me desea el mal, más la amo. Y Dios conoce mi corazón más que yo misma. Es el perdón, es reflejar el amor de Dios. Bendiciones. Bendiciones a Anita. Atentamente, Sara Linares. Hermana Sarita, bendiciones. Gracias por compartir eso, pero por favor, denos nombres, no nos deje decir. No, gracias, sí, definitivamente, eso que ese testimonio que nos da, eso es lo que más cuesta, ¿verdad? A mí también me tocó que perdonar, al igual que a hermana Sarita, a alguien que yo nunca le había hecho absolutamente nada, ¿verdad? Pero me odiaba a morir. No sé si todavía me odia, ¿verdad? Pero me tocó igual, me tocó perdonar. Y eso fue una anécdota que comenté anteriormente, ¿verdad? En otro programa, que en un encuentro tuve que mencionar en mi interior y luego hacia mi boca el nombre de esta persona, y si realmente yo no sentía, para mí era muy indiferente la situación, pero sabía que algo ahí, aunque como dice acá esta parte que tocaremos, la restauración es cosa de dos. Aquí aunque no se restauró una relación que nunca hubo, sí se restauró en mi interior, ¿verdad? Sí. Y eso logró, como decía Walter fuera de micrófonos, lo que nos comentaba, restaurar cierta relación con otras personas muy cercanas a la persona que yo perdoné. Oh, sí. Habrá oportunidades en la vida en que quien más daño te hizo va a ser quien más te necesite después. Así que, listo. Dios nos da circunstancias y situaciones en las que podemos mostrar, como decía hermana Sarita,
mostrar el carácter de Dios en nuestra vida, porque para eso estamos. Y si Él nos perdonó a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar también a quienes nos han hecho daño? Adelante. Y hablábamos de que cuando alguien ofende, si es externo, ¿qué importa? Por un oído se me entra y por otro se me sale. Pero cuando es cercano, cuando es una persona que amamos, con la que convivimos todos los días, ¿cómo duele? Diría el mexicano, ¿cómo duele? Pero cuando hay restauración, tiene que ser de las dos vías. Y lógicamente nosotros como cristianos debemos de promover esa restauración. ¿Que va a ser difícil? Va a ser difícil porque eso requiere ciertos límites, esfuerzos, ¿verdad? Y pueda implicar que todavía en el tratar de resolver, de restaurar, nos siga doliendo algunas actitudes del otro. Pero al igual que el Señor hizo con nosotros y sigue haciendo con nosotros, nosotros debemos de tratar de que eso se llegue. El consejo bíblico, traer los recuerdos, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, no es una sugerencia. La Biblia realmente que debemos aplicar. De hecho, repito, ¿verdad? Que en la versión 60 dice deberes cristianos. Ni siquiera es un consejo. No. Sí. Es una orden. Es una orden. Cuando comenzamos el programa, el pastor Lolo habló de restaurar una casa, ¿verdad? Y en mi casa sucedió algo en la parte de la cocina. Yo vi... Se cayó. Un pedacito que estaba inflado y lo boté, ¿verdad? Lo toqué con un martillo, cayó y bueno, dije yo, yo lo reparo. Pero empecé a pegarle con el martillo al resto de pared y el repello que se cayó fue mayor. Dije yo, yo lo arreglo todavía. Pero por la falta de tiempo, mi esposa dice, no, mejor llamemos a alguien. Y ese alguien que llegó dijo, sí, dijo, aquí hay que hacer un chapulín. Pero empezó, no, me dijo, esta pared aquí ya no está, esto aquí se va a caer, mire, aquí arribita también hay. Había mucho más. Y terminó botando el repello de toda la pared, ¿verdad? Un pequeño boquetito que yo había hecho, que yo dije, es un chapulín, terminó por restaurarse toda la pared. Pero fue bíblico. Sí, a veces tenemos que botar todo. No quiso poner parche nuevo en trapo viejo. Sí, cabal. Fue bíblico. Sí, pero lo que no sabemos es que todavía no lo perdona por lo que le cobró. Sí. A veces tenemos que tirar todo, ¿verdad? Lo que hay en nuestro interior para perdonar algo tal vez ajeno al resto que sentíamos. Y es que el verdadero perdón debe llegar a ese nivel, ¿verdad? De botar toda la basura, vamos a decir así, tirar todo lo que no sirve para poder restaurar realmente aquella relación. Es que nosotros hemos hablado de perdonar, pero entre las relaciones humanas es mucho más complicado que eso. Por esta situación ocurre exactamente como el agujerito en la pared, que no era un agujerito, era el indicio de algo mucho más grande. Cuando nosotros decidimos perdonar a alguien, recuerdo hace poco hablar con los dos polos de un problema y decirles, ¿estás decidido a perdonar? Sí. Y preguntarle al otro lado, ¿estás decidido a perdonar? Sí. Y los dos tenían sus razones suficientes para tener que perdonar y los dos tenían razones suficientes para tener que pedir perdón. El asunto es que nosotros muchas veces lo hacemos unilateral. Yo perdono porque él me hizo daño, pero no entendemos que aún en nuestras actitudes o buenas acciones dañamos a otra persona, que entonces no es unilateral el asunto, fue bilateral el daño que se hizo. Y tenemos que bajar la guardia y decir, perdón. Sí. Es que en la restauración, a veces la restauración no se da completa porque no sabemos pedir perdón. Por ejemplo, si Moito me ofendió o yo lo ofendí, ¿verdad? Y voy con él y digo, Moito, perdóneme por lo que pasó, pero lo que sucede es que yo reaccioné así porque usted me hizo y
de lo que estaba diciendo. Y muchas veces en el acto difícil de pedir perdón terminamos ofendiendo más a la persona o reclamando, ¿verdad? Sí. Que mi actitud fue porque usted. Ahora, eso habla de la inmadurez de las partes. Y no hay la verdadera conciencia, vamos a decir, del daño y la necesidad de restaurar. Me traen a un territorio muy difícil de explanar. Muchas personas creen que para pedir perdón tienen que agrandar la herida, pensando en la pared que hablabas, mi querido. Y a veces decimos en la solicitud o en la búsqueda del perdón, ponemos a la mesa cosas que no debimos poner. Cosas que de pronto ni siquiera se habían enterado, ni son necesarias o indispensables para restaurar una amistad. Moisés, aquella gente se ha dado. Sí, aquella gente que por arreglar alguna situación en realidad no está pidiendo perdón, sino que está expresando reproches. Y al reprochar no vamos tras el perdón. Estamos, como tú dijiste, vaciando, echándole más contaminación a algo que contaminamos con nuestra mala manera de actuar. Qué duro, ¿verdad? Sí. Ay, definitivamente. Por eso hablamos que la restauración es un proceso donde intervienen dos, porque implica que tengamos una restauración activa de ambas partes. Lo que decía Moito, ¿verdad? Pedir perdón, los dos se pidieron perdón y los dos están dispuestos a restaurar, a continuar y hacer todo su esfuerzo, poner todo su empeño a que la relación siga y a repellar todo el mal que se hizo. A veces enchulamos como los carros que son para la venta, que vienen de los Estados Unidos o alguna parte, solo se les una lustradita, una buena lustradita para la venta, y cuando lo compró o ya lo tiene alguien, empiezan a salir todos los males. Creo que es muy importante. Sé que ya estamos empezando a mover la tijerita aquí. Sí. No te rías, Anita, pero por favor, voy a poner algo en la mesa y me voy a alejar lentamente. Tengo una duda que les voy a dejar. A mí me cuesta pensar, o sea, sé que debo perdonar a los demás, pero algunos, yo no he encontrado el argumento o la herramienta para perdonarme a mí mismo. Ouch. El otro día se lo planteé a una psicóloga y solo asintió, ¿verdad? Porque yo sé cómo perdonar a Teodoro, o pedir su perdón y venir en la búsqueda de la restauración de nuestra amistad, restituyendo, trayéndole algo a cambio o que mejore lo que le arruiné. Pero en mí mismo. Yo creo pues es tan difícil el hecho de cortemos. Somos gente complicada. Sí. Y ahí surge entonces la pregunta: ¿cuándo necesito ser perdonado y restaurado en mi propia relación? Conmigo mismo. Sí. Mi mismo. Digo, y nos vamos a un corte. Dijo el Huiteco. Qué alegría poder estar con ustedes en sus hogares, en sus oficinas o en sus vehículos o desde su teléfono en este programa cada mañana. Y estamos aquí un grupo de tertulianos, los clásicos están aquí y se los quiero presentar nuevamente. Está con nosotros Teodoro Castro, Walter Castillo, Eddie Muralles y Moisés Méndez Sr., los clásicos, y se los estoy narrando, van a toda velocidad. A 40 kilómetros. Y veníamos hablando acerca del tema del perdón. Y en este momento necesito ser perdonado y restaurado en mi relación. Y hablábamos directamente de a mí mismo. Quiero ponerles este caso para que lo dialoguemos, lo desenmarañemos y demos nuestra opinión acerca de él. Okay. ¿Qué opinan del perdón que debió de existir
en Saulo. Porque pasaron 14 años él viéndose como el que dio coces contra el aguijón. Él viéndose como el que a razón de la justicia se echó a muchos que no debían de haber sido muertos. 14 años pensando en lo que había hecho y luego salir con todas las de ley para predicar el evangelio. Eso no es sin haberse perdonado. Qué bárbaro, sí. Qué punto más importante, porque nosotros leemos en las cartas de Pablo, Pablo, apóstol del Señor, ¿verdad? Pero cuando él era Saulo, o sea, cuando comenzó a ser Pablo, ¿qué noches pensaría? ¡Qué metida de pata! ¿A cuántos hermanos, hoy, hermanos míos, maté? Disfruté viendo cómo los apedreaban, pensando yo que estaba haciendo algo bueno. Y muchas veces nosotros pensamos estar haciendo algo bueno y nos pasamos llevando a personas que ofendemos. Y como dice Papá Moy, con el perdón del caso. Muchas veces nosotros como cristianos evangélicos decimos, es que aquel... y yo no me junto porque yo soy cristiano y aquel ahora es así y asá. Y ofendemos en vez de acercarnos. O sea, asesinamos a la amistad, asesinamos el sentimiento, la emoción de que como yo ya soy salvo, el otro no, el otro está mal. Y lo ofendemos. Ahora, pensando en el Saulo y en el apóstol Pablo que llegó a ser, a mí me encanta mirar el corazón de ese hombre, que aunque fue rústico, vamos a decir, violento y matón, porque esa es la verdad. Se quebró a varios, aunque no lo haya hecho él con sus manos. Pero me encanta cuando le escribe a Timoteo en la primera carta y dice, doy gracias a Dios que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, pero luego acepta su culpa, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea, el tipo acepta su culpa. Y la otra cosa que me encanta es que no se, como que dice, miren qué gallo soy yo. No, está diciendo a él. A eso iba, no estaba inconsciente de lo que había hecho. Ajá. No dijo, eso fue, no. No, él acepta su culpa y dice, lo hice por ignorancia. Y era un injuriador. Yo les voy a decir, a mí me cuesta... Pero este es uno de los versículos que se aplican a mi vida, de veras, sin pensar mucho yo lo he aceptado y en mi oración con Dios también, ¿verdad? Porque antes de conocer a Jesús yo le digo a la gente, ¿saben? Si alguien quería hablar conmigo de Cristo y no sabía la Biblia, se lo llevaba a la tristeza, porque yo con la Biblia lo hacía pedazos. Entonces, luego tuve que ir a pedirle perdón, hablando del tema de hoy, ¿verdad? Pero Saulo sí reconoce. Y la otra cosa, dice, lo tengo por basura, todo lo tengo por basura por la excelencia de Cristo. O sea, él no se sobaba el pecho, el lomo, lo que fuera, la espalda, qué sé yo, para decirse sobándose él mismo, sino dándole la gloria a quien lo liberó. Y ahí dice que se aplica Juan 8:32, ¿verdad? Si el Hijo libertare, no hay otra manera de ser libre, ¿verdad? Bueno, sí, sale porque Moito sacó al apóstol. No, y es que es muy difícil. A veces uno pide perdón, ¿verdad? Pero se queda con el remordimiento de que por qué dije eso, ay, no le hubiera hecho tal cosa. Y entonces esa situación, ya oímos de la otra persona, nos alivia un poco, no se preocupe, no tenga pena, y hasta un abrazo nos dimos, ¿verdad? Me descansa algo, pero en mi conciencia, como se dice normalmente, sigue ese puntalito, ese punzón
ese, como dice con Pablo, ese aguijón pullándome, y sobre todo en las noches, ¿verdad? Que uno ya está tranquilito en su cama y uno recuerda, que metí de pata, ¿por qué lo hice? Y no logra perdonarse uno a uno mismo. Quizás sea que no ha realizado lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Por qué lo hice? Dices tú. Pero Pablo sabía por qué lo había hecho. ¿Por ignorancia? Exacto. Creo que ahí es el punto. Tenía razones. Y por eso él se advierte como deudor. Así es. Él se presenta como deudor no solo a griegos, no solo a los gentiles, se encuentra como deudor para con todos. Y creo que buscando el enfocar la panorámica para todos, si nos vemos como responsables de esto, que es uno de los términos que se usaron desde el inicio del programa, el tomar la responsabilidad que yo soy el promotor de un cambio de estado, un cambio de nivel, un cambio de relación. Efectivamente. Un promotor de la búsqueda de entablar, reestructurar, restaurar lo que deterioré o con mis propias manos hice añicos. Creo que esa responsabilidad, aunque decía un papá, recuerdo que mi mamá fue la que me planteó esto, alguna vez me lo puso a leer. Juan Bonstra era uno de los predicadores favoritos de mi mamá y el hermano Pablo Finkenwinter. Y ellos alguna vez le mandaron un escrito en donde dice que un hijo cometía errores frecuentemente y el papá le dijo, mira, por cada error que cometas voy a poner un clavo en la puerta de tu cuarto. Y ciertamente cada error que cometía el hijo ponía un clavo. Cuando se llenó de clavos la puerta, el hijo se sintió compungido y dijo, papá, qué pena, ¿verdad? Y ¿cómo hago para enmendar esto? Por cada acción buena que tengas voy a quitar un clavo. Claro. Y ciertamente hizo tantas acciones buenas. Lo malo es que la puerta quedó llena de hoyos. Había que restaurarla. Pero libre de clavos. Es que este es el asunto. Traigámoslo a nuestra vida cotidiana. Quitemos a Pablo de en medio en este momento. Y si nosotros lastimamos a un hijo que nos ha tocado, pedimos perdón. Y normalmente por la naturaleza de los niños, perdonan. Pero yo me perdoné. Viniendo al tema que estamos tocando, yo he oído muchos comentarios de personas, y creo que lo hemos vivido todos, llorando amargamente por el daño que le hicimos a los hijos. Y este es el asunto. Estamos hablando del perdón a nosotros mismos. Eso es el perdón a nosotros mismos. Es que ahí hay, culpa, nos inculpamos, ¿verdad? Cuando se estaba hablando precisamente de esto, estaba recordando una del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, pero la otra es la mirada de Isaías. Si ustedes recuerdan, Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, cuando él se sintió malísimo, dijo, ¡ay de mí! Porque soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. O sea, ante la presencia de Dios, se quebranta, se mira a sí mismo, pero luego llega un serafín, un querubín, y entonces viene y le coloca algo sobre el que restaura ahí. Esa es la clave. Por eso comentaba al inicio, aunque lo vamos a ver al final, ¿verdad? Pero en la restauración hay intervención divina, debe haber. O sea que prácticamente cuando yo me perdono a mí mismo, es el reconocer, como lo hizo Pablo, el reconocer, fallé, pequé, me equivoqué, pero viene a mi corazón entonces el restaurar, en primer lugar, mi relación conmigo mismo para poder llegar con la otra persona y pedir hacer las cosas tal cual se hagan para poder restaurar. Y definitivamente todas esas situaciones van a ser provocadas en mí por alguien superior. Y ese definitivamente es Dios. Guarde esa frasecita ahorita, por favor.
el perdón y la restauración que hay en mí viene de Dios, no solo para mí, también para los demás. Vamos a un corte y continuamos con Jueves de Clásicos en Cada Mañana. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan contigo. Cada mañana. Cada mañana. Estamos llegando casi al final de su programa Cada Mañana en Jueves de Clásicos, y pues esta tertulia se tornó muy interesante. El perdón, la restauración, el perdón a mí mismo, el tratar de restaurar la relación con los demás por medio de ese arrepentimiento, por medio del perdón y por medio también de esa restauración o ese perdón que no proviene de la relación humana, sino que viene definitivamente de Dios. Y pues basados en esto, creo que cada uno de nosotros, especialmente quienes nos hemos acercado al Señor, hemos visto la necesidad de estar bien, no solo con el Señor, sino con los demás. Pero especialmente cuando nosotros venimos al Señor, reconociendo nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas y todo aquello que nos mantuvo alejados de Él. Y como el apóstol Pablo, nos dimos cuenta, híjole, todo lo que he cometido, y Dios tan bueno que ha sido conmigo. Nos arrepentimos, venimos, pedimos perdón y Dios nos restaura. Y no es de ahorita, hace 2000 años restauró esa relación con Él a través de su Hijo Jesús. Pero nosotros, como diría el bolito, hasta ahorita nos dimos cuenta, ¿verdad? Y entonces restauramos no solo nuestra relación con Dios, o Él restaura nuestra relación con Él, sino que también nosotros vamos y procuramos la restauración con todas las personas a quienes hemos dañado. Y lo importante acá es que debemos de entender de que no existe perdón, no puede existir perdón sin restauración. Cuando alguien perdona, pero él no se siente perdonado, solo acepta que por su estado debe de recibir ese daño. Pero no hay perdón, solo acepta el daño que recibió. Sin embargo, aún creo, Moisés, que es importante advertir que no hay perdón integral si no hay arrepentimiento, si no viene producto de un arrepentimiento genuino. Sí. Y agregarle que con el Señor el perdón es tan efectivo, no solamente porque nos restaura, sino que va más allá. Imagínense, con el perdón, por el verdadero arrepentimiento que hemos tenido delante de Él, a nosotros no nos chapucearon, como diríamos aquí en Chiquimula, sino que nos regeneraron. Sí, y eso es algo mucho más grande que lo que podemos imaginar o pensar nosotros como seres humanos. Ok. Qué bendición el hecho de poder entender este tema tan vital, diríamos, para vivir, porque realmente el hecho del perdón y la restauración tiene que ver en todas, pero todas las relaciones que manejamos día con día. Pero es vital entonces que nosotros entendamos a través del consejo de la palabra que debemos iniciar pidiendo perdón a Dios para que Él me restaure, nos restaure, y entonces poder brindar el perdón a los demás. Nadie que no ha sido perdonado realmente puede extender el perdón. Y sabe, amigo, hermano, oyente, todos los que estamos acá, realmente el perdón y la restauración es algo muy necesario para que nosotros vivamos en paz. Miramos en la Biblia tanto consejo práctico
que nosotros debemos aplicar. Una es reconocer nuestra necesidad de ser perdonados. Me encanta pensar en lo que el apóstol Pablo dice, que lo hizo por ignorancia, que realmente pecó y anduvo haciendo daño a muchas personas, porque el pecado estaba en él. Pero cuando Jesús llega a la vida de cualquiera persona, en ese caso Pablo, como en cualquiera de ustedes que nos escuchan o nosotros aquí en la mesa, podemos sentir, entender que hemos sido perdonados. Y entonces podemos perdonarnos a nosotros mismos. Es vital entonces que para poder nosotros vivir en armonía, aprendamos a dar el perdón, a pedir el perdón, a practicar el perdón día con día. Y el consejo de la Biblia en Romanos 12, otra vez lo recordamos cuando dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si hemos sido perdonados, si me he perdonado a mí mismo, acepto y me arrepiento por lo malo que hice, soy capaz de perdonar a los demás. Jesús bien lo dijo en Mateo 5:23. Si traes tu ofrenda al altar y ahí recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con tu adversario y luego preséntate delante de mí. ¿Sabes? Necesitamos no solamente el hecho de disfrutar del perdón de Dios, el hecho de poder perdonarnos a nosotros mismos, y podemos entonces extender el perdón hacia los demás. Esto del perdón y la restauración tiene una intervención de 3 personajes. Y el principal es Dios, quien perdona y que es amor para nosotros. Pero por supuesto, el que ofende o el ofendido, cualquiera de las 2 líneas, debiéramos de ser conscientes y tratar de armonizar aquello que ha sido roto. Y ahí es donde está la clave para poder vivir plenamente una vida en armonía. Y el apóstol Pablo bien lo dice a los romanos en el 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amigo oyente, realmente debemos nosotros extender el perdón, vivir el perdón y poder dar sin límite. Recordemos que realmente el perdón es una decisión y la restauración es un proceso necesario que empieza con presentarnos delante de Dios. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor que por favor tome control de nuestra vida? Señor Dios Todopoderoso, reconocemos tu señorío. Entendemos, Dios, que en ti está la esencia del amor. Tú no es que amas, tú eres amor. Y por esa razón realmente ha venido a nosotros tu gracia, tu misericordia, tu perdón, Señor. Y hoy queremos pedirte que nos capacites a todos los que estamos aquí en sintonía en esta tertulia, Señor, para poder acercarnos a ti, pedir perdón y luego perdonarnos a nosotros mismos, entender que tú nos perdonas. Como dijiste, Señor, a la mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que nos ayude, Señor, para poder vivir realmente en esa armonía contigo y en cualquier momento de la vida, al ser ofendidos, recordar que hemos sido perdonados por ti y en esa medida yo debo perdonar a los demás. Gracias, Jesús, por perdonarnos. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo y en la cruz del Calvario hacer posible el perdón para nosotros. Y hoy queremos mencionar, como lo dijiste, desde una cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ayúdanos siempre a extender el perdón y entender que es sin límites para toda la persona
y anticipadamente, desde hoy, decidimos perdonar a quienes nos van a ofender mañana y cuando aparezca alguien con una mala actitud. En nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú hiciste esta oración, si tú te arrepentiste hoy de todas aquellas cosas que has hecho mal, al igual que nosotros, nos encantaría que te comunicaras al 4215-8766 para que oremos por ti y te acompañaremos en este proceso de restauración de tu vida. Puedes visitarnos. Y Anita, ¿en qué dirección? Estamos ubicados en la 7ª Avenida 1-80, zona 1, en Chiquimula. Ahí nos puedes visitar y te obsequiaremos algo valiosísimo. Te obsequiaremos una Biblia para que aprendas de ese manual de vida cómo puedes restaurar tu relación con Dios y con los demás. Bien, llegamos al final del programa. ¿Qué? Lástima. Lástima. Terminó el clásico de hoy. Nueva canción. Sí. Así que gracias por habernos acompañado a través de nuestra plataforma, a través de la 107.1 FM, Radio Alternativa. Y hoy estuvimos con ustedes Moisés Méndez Sr., Moisés Méndez Jr., Anita Flowers y Teodoro Anita Castro, Walter Castillo y Eddie Muralles. Recuérdate, Dios es quien te perdona, Dios es quien te restaura. Lo demás queda en tus manos poder solucionarlo con la guía del Espíritu Santo. Si tú no lo has hecho, hazlo hoy, porque hoy es un gran día. Cada mañana. Seguro, es un gran día. Es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como el Yo No Hay Dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.